Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las anemias. Realmente es un problema muy frecuente. De hecho, por ejemplo, la anemia ferropénica es la causa más frecuente de consulta en hematología. El 20% de las embarazadas tienen anemia ferropénica, el 10% de los adolescentes, incluso el 5% de las personas mayores. Por tanto, vemos que es una anemia muy frecuente. No solo vamos a hablar de esta, también vamos a hablar de otras anemias menos frecuentes, como es la anemia por déficit de ácido fólico, de vitamina B12 y de algunas anemias que también son congénitas, como la talasemia. En principio, lo que vamos a ver son por qué se producen estas anemias, cómo podemos diagnosticarlas, si podemos prevenirlas y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Amalia Martínez Landete, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Juan. Pilar Fernández Montesino. Gracias, Pilar, por venir. A ti por invitarme. Médico especialista en medicina interna. Jorge Montserrat, médico especialista en hematología en el Hospital Virgen de la Risaca. Buenas tardes, Juan. Gracias por venir. Mercedes Berenguer, también médico especialista en hematología, pero en el caso de ella en el Hospital Santa Lucía. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti. Bueno, hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente qué es lo que le gustaría saber sobre el tema que vamos a tratar hoy, es decir, sobre las anemias. ¿Cómo saber si tengo anemia? ¿Qué tratamiento tengo que seguir? ¿Qué alimentación tengo que seguir? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, vamos a hablar de la anemia, pero lo primero, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la sangre? Todo el mundo lo sabemos, pero defínonosla un poco desde el punto de vista médico. Pues vamos a ver, la sangre es un líquido rojo, todo el mundo lo ha visto, espeso, viscoso. Está compuesto fundamentalmente de agua, una mezcla de agua, células y proteínas, vitaminas, iones. Tiene todos los nutrientes necesarios para que ese líquido vaya por todo el cuerpo y vaya alimentando célula a todas, llevándoles oxígeno, nutrientes y de todo. Aparte de eso tiene esas células que os he dicho, son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Muy bien, bueno, ya que sabemos lo que es la sangre, ahora un pasico más. Amalia, ¿qué es un glóbulo rojo, también llamado hematíe? ¿Y qué es la hemoglobina? Los glóbulos rojos son células, como ha dicho Pilar, son células que componen la sangre. También se llaman hematíes y se llaman eritrocitos, pero porque son células en forma de globo de color rojo. Entonces, el cuerpo va a producir tres clases de glóbulos, que son los blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y se va a encargar de distribuir el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Esta es su función más importante. Muy bien, bueno, pues vamos avanzando. Mercedes, ¿qué es la anemia ahora? Pues, a ver, la anemia es un descenso en los niveles de hemoglobina que difieren según seas un niño, un adolescente o en adultos. Son diferentes también para los hombres y para las mujeres. La OMS tiene unos criterios establecidos y bueno. Por ejemplo, en un adulto como nosotros, ¿no? Que somos adultos. Pues en los hombres está entre 13 y 16, depende de los laboratorios, pero entre 13 y 16. De hemoglobina. De hemoglobina, sí. Nosotros, los hematólogos, siempre hablamos de hemoglobina cuando nos fijamos en la anemia, aunque hay algunos. También hay que mirar el hematocrito, pero vamos, hablamos siempre de hemoglobina, sí, normalmente. Que es donde mejor se define la anemia, ¿no? Sí, porque el hematocrito puede estar alterado por si tienes si estás un poco deshidratado, bueno, puede estar un poco más alterado. Lo más fiable para nosotros es la hemoglobina. Y también más que el número de hematíes. Sí, también. O sea, que lo que define la anemia es la hemoglobina. Vale, perfecto. Jorge, ¿cuáles son las principales causas de la anemia? Que son múltiples, pero en fin, dinos las más importantes. Un poco así para hacer una clasificación académica. La anemia puede surgir por tres mecanismos principales. El primero es una pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre puede ser una pérdida
brusca, aguda, o puede ser una pérdida crónica que pase desapercibida para el paciente. El segundo mecanismo sería lo que llamamos en términos médicos la hemólisis. La hemólisis sería la destrucción de la sangre del paciente dentro del mismo cuerpo del paciente. Un ejemplo, por ejemplo, que es bastante conocido, pacientes que tienen algún tipo de intervención del corazón, una válvula protésica, la sangre, al chocar con esa válvula protésica, pues se rompe y se produce una hemólisis intravascular en este caso. Y el tercer mecanismo sería un déficit de la producción, o bien porque la médula ósea no tiene, digamos, los elementos necesarios como el hierro para producir la sangre, o porque tiene alguna enfermedad que la está atacando e impide la fabricación de sangre. Normalmente, esta, digamos, clasificación, que a nivel académico es muy clara, en los pacientes muchas veces se combinan varios de estos mecanismos y producen la anemia. Bueno, tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra anemia, ferropenia y aplásica. Muy buenas, voy a hablaros de la palabra anemia. Esta palabra viene del griego haima, que significa sangre, y lleva el prefijo de negación a, an en este caso, es decir, que falta sangre, que no hay sangre suficiente. La anemia puede ser de muchos tipos, por ejemplo, aplásica, literalmente significa que falta un órgano y que sería cuando el cuerpo deja de producir la cantidad necesaria de células sanguíneas. Puede tratarse de una anemia ferropénica. Ferrum es hierro en latín y penes en griego es pobre, es decir, una anemia por falta de hierro. Además de todo esto, el griego haima va a dar un prefijo que utilizamos en muchos compuestos en medicina, el prefijo hema y hemo. De ahí tenemos derivados como hematoma, hemorragia, hemorroides, hematocrito, hemodiálisis y un montón de etcéteras. Palabras de médicos. Pilar, cuéntanos qué tipos de anemia hay. Hay muchas formas de describir las anemias, como ha dicho Jorge, y a mí la que más me gusta es la que ha utilizado precisamente él. Entonces, a los pacientes siempre intento explicarles, cuando les diagnostico una anemia, estos tipos con estas palabras. Les cuento que cuando fabricamos glóbulos rojos hay una fábrica, esa es la médula ósea, lo que la gente llama el tuétano de los huesos. O sea, el interior de cada hueso es esa fábrica de sangre. Para eso hacen falta unos ingredientes. Entonces, si esos ingredientes no están presentes, por mucho que la fábrica funcione, no se van a poder fabricar los suficientes glóbulos rojos. Aparte de ese déficit de ingredientes o de que no funcione la fábrica, ya sea por medicamentos, por una enfermedad hematológica, puede pasar que la sangre se pierda. Como bien ha dicho Jorge, existen dos tipos de pérdidas de sangre. La hemorragia, una menstruación muy abundante, una hemorragia en un accidente de tráfico, una cirugía muy agresiva, pueden hacer que se pierda sangre hacia afuera. También se puede perder sangre, mal dicho, hacia adentro. Sería que se rompan esos glóbulos rojos estando todavía dentro de la sangre. Entonces, eso sería una forma en la que se pierden glóbulos rojos no visible. Por último, cuando salen de esa fábrica esos glóbulos rojos, tienen que madurar, salen en formas inmaduras. Si faltan algunos ingredientes para la maduración o hay algún tipo de trastorno genético que haga que ese glóbulo rojo no sea perfecto, se va a romper o no va a madurar lo suficientemente bien y vamos a tener otro tipo de anemia. Muy bien. Amalia, ¿qué factores hay que favorezcan el desarrollo de anemia? Hay varios factores que van a influir en la producción de una anemia. Uno muy común es que el tipo de alimentación que llevamos no sea correcto. Ciertas vitaminas y ciertos minerales no los tomamos, como el hierro, la vitamina B, el ácido fólico, folatos en este caso, etcétera, etcétera. Los trastornos intestinales, por ejemplo, como el Crohn o por ejemplo, la enfermedad celíaca, puede producir defecto en la absorción de estos minerales y estas vitaminas en el intestino delgado. El embarazo también va a producir, es un factor de riesgo para tener anemia. Las enfermedades crónicas como enfermedades renales, enfermedades como la diabetes, etcétera, etcétera. Hay una que es muy importante, que no lo tenemos muy en cuenta, como es el alcoholismo. El alcoholismo es una cosa que es a tener en cuenta. Las enfermedades por inmunosupresoras y, muy importante también, la edad del paciente. La edad del paciente, se pueden juntar ahí varios conflictos, por llamarlo de alguna manera, como es la edad,
cómo es una alimentación muchas veces incorrecta y cómo son las enfermedades crónicas que acompañan al Eso al es lo que paciente. los internistas y todo esto y los médicos te llamáis anemia multifactorial. Anemia no multifactorial. Que es efectivamente. debido a múltiples factores. Muchos que no- factores. Vamos a ver, Mercedes, vamos a centrarnos en la más frecuente de todas, en la anemia ferropénica. Dinos exactamente en qué consiste y cuáles serían las causas más frecuentes de esta anemia ferropénica. Pues sí, la anemia ferropénica es una anemia por falta de hierro, que es el mineral más importante para formar la hemoglobina. Y bueno, es el principal elemento de la hemoglobina. Y las causas más frecuentes son, dependiendo del grupo de población en el que hablemos, en las mujeres jóvenes, la causa más frecuente es la menstruación, con diferencia. Luego también hay veces que es por mala absorción, y en la gente más mayor, cuando hablamos ya de, sobre todo varones mayores de 50 años, es el sangrado digestivo, o alto o bajo. En las mujeres jóvenes, es verdad, tú lo has dicho, que la incidencia de anemia ferropénica es elevadísima y lo que hay que resaltar, creo yo, es que a pesar de que lleven muy buena alimentación, cosa que no es habitual, pero claro, como hay Sí, pérdidas, a sí. veces no Claro, asu- pero es que a veces las pérdidas son superiores a lo que tú A lo que puedes a la ingerir. ingesta que puedes tener. Eso sí. suponiendo que se alimentaran bien, cosa que es bastante... Y luego hay muchas veces que pasa eso, que te pones a investigar el hábito dietético y no, pues eso, no comes suficiente hierro. Muy bien. Jorge, ¿qué síntomas puede tener una persona con anemia ferropénica? Los principales síntomas que aquejan los pacientes de forma subjetiva, lo que ellos suelen venir diciendo que les ha producido consultar al médico, es el cansancio. El cansancio es el principal, que muchas veces es un cansancio físico porque la sangre, como hemos explicado, es el vehículo del oxígeno al resto del cuerpo. Entonces, al disminuir la cantidad de sangre disponible para el oxígeno, el paciente se encuentra cansado frente a ejercicios muy leves. Ejercicios que habitualmente no le producirían cansancio, le suponen un gran esfuerzo. El cansancio, muchas veces también la sensación como de estar aletargado, una lentitud mental, y también una serie de síntomas físicos que ya el médico, cuando vemos al paciente, podemos objetivar, por ejemplo, como la taquicardia, la palidez, también la sensación de acúfenos, que es un zumbido que nota el paciente en los oídos, que es una consecuencia de ese intento del cuerpo de llevar oxígeno acelerando el gasto cardíaco. Y luego existen otros síntomas que son más raros, pero son incluso curiosos. Por ejemplo, en niños muy pequeños está descrito la pica, que es la tendencia a comer cosas que no son nutritivas, como tiza, yeso, tierra, incluso hielo. Está descrito que es muy típico. Sí. Y ya en determinados pacientes con ciertas patologías previas, por ejemplo, pacientes cardíacos, suelen tener anginas de pecho, solamente por la anemia. Y incluso muy frecuente, y muchas mujeres jóvenes lo cuentan en la consulta, como el síndrome de piernas inquietas, como una sensación como de malestar y dolorimiento de las piernas que se ve a la hora de dormir, que impide el descanso nocturno y que te obliga a levantarte. Pero habrá personas que la anemia sea leve, ¿no? Y prácticamente estén asintomáticas, porque si no, con la cantidad que hay de chicas jóvenes, digo chicas porque es más frecuente por el tema de las reglas, estarían las consultas llenas de esto, ¿no? Que a veces no lo notan o se acostumbran. ¿Qué es lo...? Sí, básicamente la sintomatología de la anemia va a depender de la velocidad de instauración de la misma. Anemias leves, que para nosotros son anemias de hasta 10 gramos de hemoglobina, son anemias muy bien toleradas, que si se produce una pérdida de sangre o un déficit de absorción paulatino en meses, pasan totalmente desapercibidas para el paciente y hacen vida normal. Incluso no es raro, y hemos visto pacientes que tenían niveles inferiores, que eran incluso deportistas, y que hacían carreras de distancia con niveles de hemoglobina sorprendentemente bajos. Es un punto muy importante. La velocidad de instauración de la anemia condiciona la severidad de los síntomas. Y la pica la habéis visto porque es una cosa que yo lo había estudiado en los libros y tal, comer tiza, comer hasta pelo, se ha descrito. Sobre todo y en tal. niños pequeños. Pero lo habéis visto eso, y es que yo es un síntoma que lo lees y dices, pero no conozco a nadie que le... Sí, hielo. A mí me han dicho muchas veces hielo. Hielo. Que comen hielo. Sí, el síntoma no se sabe muy bien por qué, pero está asociado a eso. Pilar, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de una persona que tiene anemia? Lo puedes deducir si ves a una persona muy pálida, pero eso ya sería de libro. Alguien muy pálido, con taquicardia, con los síntomas que ha estado explicando Jorge.
Pero lo más fácil, una analítica, lo más básico. No hace falta una analítica de esas súper completas, simplemente un hemograma. Que te digan cuántos glóbulos rojos tienes, cuánta hemoglobina tienes, cómo son de grandes esos glóbulos rojos y qué concentración de hemoglobina hay en cada glóbulo rojo. Más o menos con eso puedes saber cuánta anemia tiene y según esos parámetros últimos que he dicho, incluso te puede orientar al motivo. También en ese hemograma viene el número de plaquetas y el número de glóbulos blancos, con lo cual también podrás saber si solo afecta a los glóbulos rojos o si hay un problema en la fabricación total de la sangre. Pero vamos, que es una cosa súper básica. Sí, una cosa que a la gente, a mí me lo han dicho 1000 veces, ¿no? Dice, yo esto de la hemoglobina y el hematocrito lo entiendo más o menos y los hematíes, pero eso del volumen corpuscular, medio hemoglobina corpuscular, ahí se lía y de hecho van a las consultas a preguntar. Por eso luego más adelante en el programa incidiremos en eso para que la gente aprenda a leerlo y no se preocupe. Vamos a ver, Amalia, nos podemos encontrar una persona que no tenga anemia, o sea, tiene la hemoglobina normal. Pero, sin embargo, el hierro lo puede tener bajo y a veces la ferritina baja. Explícanos por qué pasa esto y qué es la ferritina. Porque el hierro todo el mundo se hace una idea, pero la ferritina no lo tienen tan claro. Bueno, vamos a ver. La deficiencia de hierro sin anemia es una cuestión que muchas veces se nos presenta en la consulta, pero que es complicada de gestionar. Muchas veces pasa tiempo hasta que llegamos a descubrir que puede tener una anemia. Un paciente con un hemograma completo normal que presenta algún síntoma de los que ha dicho Jorge o vemos una ferritina baja, pues tenemos que pensar efectivamente que puede estar comenzando una anemia. La ferritina es una proteína que acumula hierro en su interior y lo distribuye a los glóbulos rojos. A medida que hay más cantidad de hierro, pues habrá más ferritina. Si hay menos hierro, pues va a haber menos ferritina. Simplemente es una proteína que está en los glóbulos rojos. Lo normal es que la ferritina baja lleve a una anemia. Además de que puede llevar a otros factores de anemia, como son el hipotiroidismo, puede causar también ferritina sin anemia. Las dietas siempre pueden producirlo, las dietas extremas en cuanto a que no comes lo que tienes que comer, los factores renales, como pueden ser la falta de eritropoyetina, en fin, una serie de cosas que nos pueden llevar a tener la ferritina baja sin que en ese momento tengamos una anemia, porque el hemograma es normal. ¿Podríamos decir que la ferritina son las reservas de hierro que tiene el organismo? Pues yo se lo explico así a mis pacientes. Pues yo se lo explico. Entonces esto es como la gasolina de un coche. Esto es como la gasolina de un coche. Entonces lo podemos decir. Si el coche no tiene gasolina, no va. Pues yo se lo explico así. Entonces lo podemos decir. De cierto modo, Juan, los pacientes que tienen anemia ferropénica han estado ya con déficit de hierro mucho tiempo antes de desarrollar la anemia. Hay un periodo de ferropenia que precede a la anemia ferropénica. Ya, claro, y se va desarrollando muy poquito a poco. Exactamente. Y por eso a veces no nos dan los síntomas. Efectivamente. Vamos a ver, Mercedes, ya tenemos un paciente con anemia ferropénica. ¿Cuál sería el tratamiento? Y ya sé que me va a decir el hierro, pero vamos a ver. ¿A qué hora es mejor tomar el hierro? Sí. ¿Qué alimentos dificultan su absorción? ¿Cuáles la favorecen? Varias preguntas. Sí. Y luego el hierro ese nuevo que ha salido, que se absorbe mucho mejor y que no está financiado, si vosotros recomendáis que se financie y todo eso. Vamos por partes. Primero, el tratamiento de la anemia ferropénica es el hierro, pero hay diferentes tipos de hierro, ¿vale? Están los compuestos férricos y los compuestos ferrosos. Entonces, nosotros siempre utilizamos los ferrosos. ¿Por qué? Porque el mecanismo por el que se absorbe dentro del cuerpo es más fácil, ¿vale? El férrico se absorbe de una manera más errática. Vale. Entonces nosotros, hay fármacos que son sulfato férrico, pero nosotros utilizamos siempre el ferroso por su absorción. Puedes decir nombre, pero lo digo porque sí, no hay ningún problema. Bueno, a ver, está el ferrogradumet, el ferrosanol. Esos son ferrosos. Ferrosos. Vale. El sulfato férrico es el Ferplex. Ferplex, el férrico. Vale. Sí.
Y a ver, a alguna gente le sienta muy bien, le sienta mejor el sulfato férrico. Por eso hay médicos que inician con ese por la tolerancia, porque el hierro a mucha gente le sienta mal al estómago, que es el principal problema que tiene. Entonces, eso, el tratamiento es el sulfato ferroso como preferencia. ¿Qué alimentos pueden dificultar la absorción y cuáles favorecen? Entonces, estos hierros, la absorción del hierro se favorece con la vitamina C. Eso yo creo que la mayoría de gente lo sabe porque siempre recomiendan tomarlo con vitamina C, pues con zumo de naranja, con cítricos y los ácidos del estómago. Y lo dificultan por contra, los lácteos, el café y el té. Y luego la fibra también. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se lo toma por la mañana con su café con leche, con lo cual no está absorbiendo nada. Entonces, ahí entra la hora. La hora sí, que hay que intentar tomarlo en ayunas o separado. Yo siempre les digo que lo separen y del té también, de los lácteos, del café y del té. Vale, muy bien. Sí. Y nos queda el nuevo... Y el nuevo hierro tiene un mecanismo de absorción diferente. Se absorbe a través de otras células y no necesita ni la comida, ni que vaya junto o separado de las comidas, y se absorbe mucho mejor y se tolera también mucho mejor, en general. Hay gente que tampoco tolera ese, pero en general se tolera mucho mejor. Sí, yo en la experiencia de algunas veces que lo he mandado, y la gente pero no sé por qué no está financiado. Ya, no lo sé por qué. No lo sabe. Pero bueno, vamos, sí, yo lo recomiendo muchas veces. Para mí es el paso previo al hierro intravenoso. Vale. Siempre pruebo, antes de poner hierro intravenoso, intento probar con ese, aunque muchas veces ya vienen... Bueno, pues podríamos decirle a los de sanidad que si lo pueden financiar, pues sería bueno para los pacientes, ¿no? Quizá llegará. Llegará, todo llegará. Vamos a ver, Jorge, nos vamos a imaginar a un paciente, se le ha diagnosticado la anemia ferropénica, se le ha puesto su tratamiento con hierro. ¿Al cuánto tiempo habría que repetir el análisis? Y luego, una vez que a ese tiempo, según cómo esté, la evolución natural. Claro. La pregunta es interesante y sobre todo interesante saber el tipo de paciente porque, como bien ha dicho Mercedes, un factor crítico para el tratamiento de la anemia ferropénica va a ser la adherencia a que el paciente se tome el tratamiento porque le caiga bien o no. Estos tratamientos, hay pacientes que no tienen ningún efecto secundario, pero otros tienen mucho dolor de barriga, estreñimiento, les dificulta realmente el hábito intestinal y le supone un problema, con lo cual dejan de tomarlo durante el tiempo necesario para que haga efecto. Entonces, y por otro lado hay pacientes que si tienen otras enfermedades como problemas de corazón, problemas renales, va a hacer que la respuesta al hierro sea más lenta. Como norma general, el cuerpo con el déficit de hierro, una vez que le das el suplemento de hierro, se pone a trabajar pronto, muy pronto. A los 7 días ya hay parámetros analíticos que nos dan un reflejo de la eficacia del tratamiento, en concreto los reticulocitos, que serían los hematíes más jóvenes, recién salidos de esa fábrica, aumentan de forma muy llamativa. Pero no es necesario tampoco a un paciente que precisamente tiene un problema de falta de hierro sacarle sangre continuamente. Entonces, quizás lo prudente sería hacer una primera visita, ni siquiera con analítica, para saber cómo es la tolerancia al tratamiento, entre primeras 2 o 3 semanas, y quizás una analítica a las 6 o 8 semanas para comprobar que efectivamente los niveles de hemoglobina se están restableciendo. Quizás sería lo ideal. Una vez que se haya visto que la anemia se está corrigiendo y que han llegado a los niveles normales, y por los motivos que hemos hablado justo antes de los depósitos, no hay que parar el tratamiento. El tratamiento debe continuar hasta por lo menos 3-6 meses después de que la hemoglobina se haya normalizado para rellenar esos depósitos que hemos dicho que necesita el cuerpo para precisamente no volver a entrar en ferropenia. 3-6 meses después de corregirlo. Yo creo que eso lo sigue casi ninguno, vamos. Pues, bueno, los que veáis en la consulta no, porque normalmente, digo yo, sí, ¿cuál es vuestra normalmente experiencia? Se debería por lo menos seguir entre 2-3 meses después de normalizar la hemoglobina para que la ferritina se normalice, y hablamos de ferritinas por lo menos superiores a 20-25 nanogramos mililitros. También depende de la base que partamos. No es lo mismo tratar una anemia con una hemoglobina de 11 que con una hemoglobina de 8. Claro. Y luego también creo que una cosa muy importante es que siempre que se ve, y esto en atención primaria seguro que lo tenéis muy en cuenta, que una persona tiene anemia, hombre, si es una chica joven con reglas muy abundantes,
pues no hay que hacer a lo mejor muchos estudios, pero si no, o sea que hay que hacer un diagnóstico, aunque sea una simple anemia ferropénica, de saber, ¿no, Pilar? De saber cuál es la causa de por qué le falta el hierro, porque a veces pueden ser enfermedades más o menos importantes, ¿no? Cuéntanos algo de esto. En personas jóvenes, como bien habéis dicho, lo normal es no tener nada. Pero cuando es una anemia que no coincide con menstruaciones abundantes, claro, también está el fenómeno de normalidad. Cada persona tiene su normalidad. Yo he llegado a tener pacientes que me decían, no, yo tengo reglas normales. Vale, pero ¿qué es normales? Y me han llegado a decir que utilizan 3, 4, 5 compresas por la noche y que las reglas le duran hasta 10 días. Eso no es normal, es su normalidad. Sí, pero que si nos encontramos una persona a lo mejor de 50 años y tiene una anemia ferropénica... Claro, ya... ahí no hay un motivo de pérdida ahí de hierro. Hay que buscar, claro, ¿no? O bien no lo absorbe o bien está perdiendo por algún lado. Lo más fácil es hacer una analítica de heces y ver si hay lo que se llama un sangrado oculto. Muchas veces cuando se lo digo a los pacientes me dicen, pero yo no veo sangre. No. Por eso se le llama sangrado oculto, porque pueden ser micromoléculas de hierro que se van perdiendo a través de pequeñas hemorragias por un pólipo, por un no sé qué. Con esa analítica es muy fácil, son 3 muestras de heces de 3 deposiciones diferentes, se ve si en ellas hay un poquito de sangre o no y dependiendo de si da positivo o no, hacer algún estudio un poquito más. A veces puede ser incluso por hemorroides o por personas que han tenido... Sí, pero que no nos podemos quedar sin saber la anemia no es causa. Una enfermedad. Eso que le diría que dijeras. Sí, pues la anemia no es una enfermedad, es un signo de que pasa algo. Vale. Y en la mano del médico está investigar si eso que pasa es algo normal o si pasa algo de verdad. Vale, perfecto. Amalia, una de las causas es la mala alimentación. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? Bien, vamos a ver. Hay anemias que no se pueden tratar solamente con los alimentos, las hereditarias, lo que hemos estado comentando antes, pues eso no. No, pero centrándonos en la anemia ferropénica. En la anemia ferropénica, pues sería efectivamente la ingesta de alimentos ricos en hierro. ¿Cuáles son? Pues son las carnes magras, sobre todo el hígado, los riñones, los frutos secos, la verdura con hoja verde, como acelgas o anacardos o en fin, una serie de alimentos, pues por aquí, los pescados, se me había pasado el pescado. Los mejillones que nos gustan tanto. Los mejillones, los berberechos que les encantan, sí. Efectivamente. Y las almejas que también tienen. Y luego yo leí una historia muy curiosa, que me imagino que es verdad, la voy a comentar y vosotros que sois los que sabéis de esto, que la película esa de Popeye y las espinacas fue la historia de un error. Hay polémica. Hay polémica sobre eso, pero es curiosa, ¿no? Porque sí. Parece ser que después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos pues había muchas personas con anemia ferropénica, y entonces dijeron, pues aquí hay que comer alimentos que tengan hierro. Y entonces copiaron una lista de alimentos que venía de Alemania. Pero si las espinacas tienen 1,2 miligramos de hierro por cada 100 gramos, pasaron la coma. Y en vez de 1,2 eran 12 miligramos. Y a partir de ahí, ¿tú tenías algo de...? Sí, el problema con las espinacas es que, como ha comentado también Mercedes, existen ciertas sustancias que dificultan la absorción de hierro. Una de ellas son los fitatos, que están presentes en ciertas verduras, y las espinacas es una de ellas. No obstante, también el problema es un poquito más complejo, porque el cuerpo tiene como 2 mecanismos para absorber el hierro. Uno que es a través de un transportador específico que necesita modificación, ¿no? Y es el hierro que está presente en muchos alimentos no de origen animal, en verduras, en frutos secos, en semillas, y que se requiere unas condiciones de pH gástrico específicas para poder ser absorbido, ¿no? Es el hierro ferroso, como nos ha dicho Mercedes. Sin embargo, el hierro que está asociado a alimentos de origen animal tiene otro transportador que le hace pasar directamente. Se absorbe mucho más rápido y es mucho más eficaz. El ferroso es el animal y el férrico es el transportador del hierro se llama hierro hémico, pues sería de las mismas proteínas que los animales tienen, como nosotros, donde utilizan el hierro hémico se absorbe directamente y no requiere condiciones de pH gástrico determinado, ¿no? Y se absorbe más fácilmente. Por eso, pues siempre se recomienda comer alimentos de origen animal para tratar la anemia ferropénica. Sí, que se absorbe hasta el doble, ¿no? Se absorbe mucho mejor. Mucho en cuanto a eficiencia de absorción, sí. Muy bien, Mercedes. Vamos a ver, otra anemia frecuente es la anemia por déficit de vitamina B12.
que incluso era una anemia muy mala que le llamaban anemia perniciosa, ¿no? sí. Y le llamaban perniciosa porque la gente se moría. Sí, Estamos hablando ya de hace muchísimos años. ¿Qué características tiene esta anemia? Pues esta es una anemia que tiene... Es macrocítica, las anemias ferropénicas son microcíticas, que no hemos hablado del volumen corpuscular medio, pero vamos, las anemias macrocíticas son anemias en las que los hematíes se hacen más grandes de lo normal. ¿Por qué? Porque les falta la vitamina B12, que es fundamental para la maduración de todas las células. Entonces, es como si el hematíe se forma, pero no madura correctamente, se hace más grande y igualmente les pasa, también afecta mucho al resto de series, a los neutrófilos y a las plaquetas. O sea, es una anemia que es mucho más... afecta mucho más al resto de órganos, también al resto de sistemas, también a nivel neurológico, también tiene mucha afectación. ¿Y hay personas, Jorge, que tienen riesgo de anemia por déficit de B12? Sí, hay varios colectivos que están claramente identificados. El primero es las personas de mayor edad, porque la causa más frecuente de anemia megaloblástica es la anemia perniciosa, que en realidad es el déficit de absorción de la vitamina B12 por una enfermedad autoinmune, que ataca específicamente una parte del estómago donde se produce un cofactor fundamental para la absorción de la vitamina B12, que es el factor intrínseco. Entonces, al fallar la producción de ese factor intrínseco por el estómago, y no solamente por ello, sino porque además el estómago pierde la capacidad de pH ácido, dificulta también la absorción de hierro, pues es muy frecuente y pasa a cerca del 2% de la población por encima de 60 años. Entonces eso es una población que claramente está asociada a riesgo. Luego, como ha dicho también Amalia, los enfermos que tienen enfermedades del aparato digestivo, sean celíacos o enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, colitis ulcerosa, y muy importante que se habla poco, pero es un poco paradójico y cada vez vemos más. Tenemos pacientes que precisamente son enfermas con anemias ferropénicas o déficit de B12, que es consecuencia de una operación de cirugía bariátrica, de un sobrepeso, y cada vez se ven más pacientes que no inmediatamente en la operación, pero cuando se altera la anatomía y el funcionamiento del aparato digestivo, al pasar los años desarrollan una anemia megaloblástica o incluso mixta por déficit de hierro y B12. De hecho, es muy típico y quizá es importante resaltarlo porque un paciente, para tener déficit de B12, necesita estar mucho tiempo sin absorber B12. Se habla de unos 3-5 años. Las reservas de B12 son muy grandes en el cuerpo y tardan mucho en aparecer. Sin embargo, la anemia ferropénica se establece mucho antes. Y luego, por último, existe una población particularmente a riesgo, que son la gente que hace dietas de exclusión veganas, gente que no toma ningún producto de origen animal. De hecho, el única, digamos, pega a nivel nutricional y de salud que podrían tener estas dietas, que por lo demás son fantásticas para otros motivos de salud, ¿no? Para otros problemas de salud, es que los alimentos de origen vegetal son muy pobres, si no ausentes, en vitamina B12. Y de hecho, es conveniente que se sepa que toda persona que quiera llevar una dieta estrictamente vegetariana, vegana, debe suplementar con B12 la alimentación. Sí, le haremos un programa más adelante precisamente sobre el veganismo, porque realmente pues, es una dieta que es aceptable en la mayoría de los casos, pero sí que hay que tomar una serie de precauciones. Y está ahí el tema de las algas, porque tú y yo hemos estado hablando más de una vez del tema de las algas. La gente toma algas porque cree que llevan vitamina B12, pero creo que más que una vitamina es una pseudovitamina, ¿no? Que incluso confunde, ¿no? Sí, efectivamente, es una sustancia que a nivel analítico, cuando se analiza en los aparatos, en los autoanalizadores, se detecta como vitamina B12, pero carece de la función de la vitamina B12 real. Se llama pseudovitamina B12. Y es un tema un poco controvertido y polémico en ciertos colectivos que no quieren tomar. Sobre todo se ha visto, en cuanto a B12, se ha visto que se duda de que haya ninguna alga que contenga suficiente cantidad. Sí que hay algunas algas que tienen cantidades muy elevadas de hierro, porque el hierro está en las plantas en la clorofila, y muchas algas tienen unas elevadísimas cantidades de clorofila. Las más conocidas son la espirulina, la Chlorella vulgaris, que son productos de herboristería, que son muy consumidos, y en los cuales realmente no hay estudios científicos serios que avalen
su uso en el tratamiento de anemia ferropénica, desde luego nunca en el de déficit de B12. No se debe tratar con eso. Muy bien. Pilar, lógicamente el tratamiento de la anemia por déficit B12, cuando con la alimentación no es suficiente, es dar vitamina B12. Pero aunque Jorge ya ha explicado algo, hay veces que no se puede tomar por boca porque no se absorbe y hay que pincharla. ¿Por qué pasa eso? Porque la absorción de la vitamina B12 es un proceso complejo. Necesita que haya una acidez importante en el estómago, no importante, adecuada. Y cuando llega al estómago se tiene que unir con un transportador. O sea, es como si esta vitamina necesitara a alguien que te represente para poder entrar por la puerta. Perfecto. Y no entra a la puerta a menos sabes que se me una. gustan los ejemplos. Sí. Está muy bien. Pues ese lleva de la acompañante, mano, ¿no? sería el señor factor intrínseco. Vale. ¿Vale? Ese representante, si no tienes unas condiciones necesarias en el estómago, si tomas algún tipo de medicamento que pueda dificultar esa unión, la B12, por mucho que tú ingieras, por mucho que estés tomando incluso un suplemento como tratamiento, va a llegar a una zona determinada donde se absorbe, que es el intestino delgado, la zona ya donde se une con el intestino grueso. Si en esa zona no está bien acompañado por el factor intrínseco, da igual la cantidad que hayas tomado, no lo vas a absorber. Entonces, en esos casos o en caso de que, imagínate una persona a la que le han tenido que quitar el estómago, si no hay estómago no va a haber factor intrínseco. Si le han tenido que quitar una parte del intestino, tampoco va a haber factor intrínseco. En casos de cirugía de bypass, tampoco va a haber una absorción adecuada. Entonces, es en esos casos donde tendría que suplementarse con vitamina B12 pinchada. Amalia, y cuéntanos qué alimentos, algunos se han comentado, son ricos en vitamina B12. Pues vamos a hablar de lo que es la carne, algún pescado y huevos y productos lácteos. Eso va a ser sobre todo carne de cordero, carne de pollo también. El hígado tiene bastante vitamina B12. La carne de vaca parece ser que también tiene bastante aporte de vitamina B12. En cuanto a productos lácteos, pues nos vamos a encontrar con la leche y los huevos también es importante. Los huevos también son importantes, además que les aporta bastantes proteínas. Y dentro de la leche, los derivados de la leche como el yogur. Aquí de vegetales no hemos hablado porque no tiene, efectivamente. Pero paradójicamente, lo curioso de la vitamina B12 es que los animales, es una vitamina que no producimos los animales, la obtenemos del consumo de ciertos alimentos y que las bacterias del tracto digestivo la producen. La producen las bacterias del tracto digestivo de esos animales. Ellos tampoco la sintetizan. Es curioso. Y un apunte que me gustaría a mí hacer es que el huevo es verdad que lleva vitamina B12, pero para la gente que es vegetariana, el aporte que hace solo tomando huevos y lácteos no es suficiente. Y también se recomienda que, bueno, eso lo sabrás tú mejor. En los ovolácteos también. Se recomienda también, a día de hoy se recomienda suplementar con vitamina B12. Muy bien. Porque los daños derivados no solamente de la anemia, sino, como ha dicho Mercedes, de problemas que el déficit de B12 puede tener, alteraciones neurológicas severas y conducir a demencia y trastornos neurológicos irreversibles. Y aunque es raro, todavía a día de hoy se ven pacientes que acuden con clínica neurológica más que de anemia. Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas. El doctor Eduardo Salido nos va a explicar cómo se lee un hemograma. Esto que comentábamos antes, que realmente mucha gente le llama mucho la atención las siglas esas de hemoglobina corpuscular media, etcétera. Él nos lo va a explicar perfectamente bien. Un hemograma es un análisis de los más frecuentes que se piden hoy día en la práctica clínica y es un análisis muy sencillo, muy básico, y lo que consiste es analizar las características de las células que hay en la sangre. La sangre es un tejido, que es un compartimento que tiene una parte líquida y una parte celular, y lo que nosotros analizamos es la parte celular de la sangre. Es una visión global del estado de salud del paciente. Normalmente un paciente que tiene un hemograma normal pues refleja que tiene un estado de salud bueno, esto es en general, ¿no? También nos sirve para, en ocasiones, pues podemos afinar algunos diagnósticos, algunos tipos de enfermedades hematológicas, de anemias. También nos sirve para monitorizar algunos tratamientos oncológicos.
monitorizar toxicidad de los fármacos. Lo más frecuentemente que nos encontramos en anemia. De hecho, nosotros, bueno, en todos los laboratorios lo que hay un protocolo de aviso cuando nos salen valores críticos, y lo que nosotros avisamos a los centros de salud, a los centros periféricos, cuando nos sale un valor sobre todo de anemia importante, avisamos para que su médico valore clínicamente al paciente, si tiene que verlo, derivarlo a urgencias, etc. El compartimento celular de la sangre tiene 3 células, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos, o glóbulos blancos. Entonces viene reflejado aquí, como veis en este informe, la parte superior, que es la serie roja o glóbulos rojos, luego la serie plaquetar y luego la serie blanca, es decir, los glóbulos blancos. Estas son las 3 células que hay en la sangre. Y dentro de cada compartimento celular, pues analizamos, como ya he dicho antes, todas las características de esas células. Pues el contenido de hematíes, del total de células, del pigmento de esas células, que es la hemoglobina, que es muy importante y es lo que define que un paciente tenga anemia o no tenga anemia. Más infrecuentemente nos podemos encontrar alteraciones en las plaquetas o en los leucocitos. Como veis aquí, los leucocitos, pues hay muchos tipos de leucocitos, analizamos la cantidad de estos leucocitos, el porcentaje. En ocasiones, si aparecen algunas distribuciones anormales de los leucocitos, lo que hacemos es observarlos aquí al microscopio para ver cómo son esas células. Pero bueno, la anomalía más frecuentemente detectada es la anemia, que lo vemos aquí en los parámetros de la serie roja, de los glóbulos rojos. Nos viene el tubito que tenéis aquí, lo metemos en una cadena que tenemos automatizada y bueno, en un minuto tenemos todos los resultados, como veis, muchísimos parámetros que nos dan muchísima información clínica. Jorge, otro tipo de anemia también relativamente frecuente es por déficit de ácido fólico. Dinos si la frecuencia más o menos que tiene y las características de este tipo de anemia. La anemia por déficit de ácido fólico, su frecuencia es un poco desconocida y es un poquito paradójico porque al igual que hemos hablado antes de los depósitos de ácido fólico en el cuerpo son muy escasos. Son como mucho duran 2-3 meses en caso de no tomar, digamos, con la alimentación suficiente ácido fólico. Entonces, la frecuencia es un poco desconocida y produce un tipo de anemia parecido al de la anemia por déficit de B12, que es una anemia megaloblástica. Como ha explicado Mercedes, una anemia que se acompaña de un volumen corpuscular medio elevado, que para nosotros es por encima de 97-100 de volumen corpuscular. Los hematíes grandes. Los hematíes bien grandes. Al contrario de la anemia por déficit de B12, no suele acompañarse de trastornos neurológicos y sí que es curioso porque la incidencia en países desarrollados ha bajado progresivamente con políticas de suplementación o fortificación de los alimentos, cereales y muchos de los productos que consumimos están fortificados con fólico precisamente para disminuir su incidencia. Igual que pasa con el agua, que tiene contenido de flúor para evitar el tema de la caries, con la alimentación en países desarrollados ha pasado algo parecido. Es sobre todo frecuente en pacientes que tengan medicación que la produzca y es una anemia que los hematólogos sí que solemos ver con bastante frecuencia por los fármacos que utilizamos, antibióticos, quimioterápicos, pero no es de las protagonistas y sin embargo es muy fácil que aparezca porque sus reservas son muy escasas en el cuerpo. Muy bien. ¿Y cuáles serían las causas, Pilar, de la anemia por déficit de ácido fólico? Una ingesta inadecuada, que haya alteraciones en la absorción porque tengas alguna enfermedad intestinal de estas que hemos nombrado antes, que haya una competencia a la hora de absorber por culpa de algunos fármacos. Hay, por ejemplo, fármacos para la diabetes súper comunes que si se toman a la vez que alimentos ricos en ácido fólico pues pueden disminuir mucho esa absorción. También porque aumente la demanda. En el embarazo, en la lactancia, se necesita más ácido fólico. No solo vas a crear tu sangre, sino la de otra persona. Así que por eso también se dan esos suplementos ya de forma pautada en las revisiones del embarazo. Y luego en personas que estén en diálisis aumenta mucho la pérdida de ácido fólico en la limpieza de la sangre. De hecho, Pilar, no solo en el embarazo, sino que se aconseja, como tú bien sabes, que cualquier mujer en edad fértil que tenga relaciones sexuales
y que no esté utilizando métodos anticonceptivos, tiene que tomar perdón, suplementos de ácido fólico. Por si acaso. Por si acaso se queda, porque si lo toma en el embarazo tiene que tomarlo, pero tiene que tomar antes. Sí, porque el déficit de ácido fólico puede producir trastornos severos en el embrión, sobre todo de cierre del tubo neural, de meningoceles, espina bífida, que son muy severos. Que desde que se ha aprendido esto, un día hicimos un programa de neurocirugía y tal, y decía el neurocirujano que están perdiendo el hábito de operar los mielomeningoceles. Afortunadamente, precisamente porque ya todas las mujeres, prácticamente todas lo saben, y toman el ácido fólico, y ha hecho que prácticamente no haya espinas bífidas, lo cual es una cosa muy buena desde el punto de vista, además de la medicina preventiva. Amalia, que hoy te toca a ti con los alimentos. Te voy a dejar dispuesto. No, es que los médicos de atención primaria se llega en cualquier momento a ellos. A los especialistas ya sabemos que son señores. Hay que Totalmente. Eso hemos estado hablando antes. Lo que se tarda, ¿no? Exactamente. Entonces, eso lo hemos hablado ya ha quedado claro. El médico de atención primaria le pregunta, doctora, ¿qué tengo yo que comer para tomar ácido fólico? Pues el ácido fólico, como estamos hablando, vamos a ver, las dietas son fundamentales. Una dieta correcta en la alimentación es fundamental, como estamos viendo, para las anemias. El ácido fólico se va a encontrar en frutas, se va a encontrar en verduras, otra vez de hoja verde, sobre todo en alimentos fortificados, en alimentos enriquecidos con ácido fólico, porque parece ser que el ácido fólico o el folato se destruye muy rápidamente cuando se almacena, incluso al cocinarlo. Y entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Pues enriquecerlo, como se enriquece la leche, o como se enriquece el pan, o la harina, o la pasta. Entonces, es importante. ¿Y qué es muy importante también? Puesto que esto se destruye rápidamente, dar aporte de ácido fólico, suplementos de ácido fólico en cualquier tratamiento que queramos en cualquier tratamiento, pero digamos que una persona que haga una dieta normal, que debería de comer al día, yo es que me dedico a eso, pues, entre fruta y verdura unos 750 gramos, sí. Realmente si no es una situación de una embarazada o que quiera tener embarazo tal, con la alimentación en principio podríamos, ¿no? En general. Se podría, claro. Lo que pasa es que hay mucha gente es en crudo. O sea, una vez lo cocinas, se cocina, pierde mucho. Se destruye prácticamente todo, pero bueno, sí, en teoría... En teoría, lo que pasa es que... Con una dieta normal claro, en teoría es que la mayoría de la gente no hace una dieta normal. Claro. No, eso es el problema. Bueno, muy importante los alimentos enriquecidos o fortificados, que ahora están bien, se encuentran en cualquier sitio. Sí. Y un apunte que quiero hacer es que se me ha olvidado decir, una persona que toma demasiado alcohol tampoco va a absorber suficientemente el ácido fólico. Entonces es muy típica esa anemia en personas que beben más de lo que creen. Hay personas que no saben que son alcohólicas hasta que les dices que hasta su nutrición se ha visto alterada por culpa de ese consumo. Sí, o sea, menos mal que los análisis... Bueno, y hoy en día también se mide perfectamente. Antes nunca pedíamos un análisis, pues nunca. Lo pediríais vosotros y tal, excepción. Pero ahora a las personas mayores se les pide, igual que se les pide la vitamina D, se les pide el ácido fólico y la B12. Vamos a ver, hay una cosa que es interesante, Mercedes. Una persona tiene déficit de ácido fólico. Pero aparte de ácido fólico, en el tratamiento soléis poner muchas veces vitamina B12. ¿Eso por qué? Sí, pues porque una de las reglas a la hora de tratar una anemia megaloblástica es de los hematíes grandes es que se deben de poner los dos juntos por el posible déficit de B12 que haya enmascarado, porque hay veces que hay un déficit de B12 subrepticio o que da el analizador da a veces cuando está en el límite bajo, da falsos negativos, que diríamos. Es decir, sale como que la B12 está bien, pero está baja. Entonces, si no das los dos, el problema neurológico que pueda tener se puede empeorar. Porque, como hemos dicho antes, el déficit de B12 produce también síntomas neurológicos. Entonces, es muy importante eso, dar B12 junto con el fólico. La B12 sí se puede dar sola, pero al revés no. Exacto, ese es el concepto, que si alguien le manda ácido fólico, hombre, normalmente mandamos foli-12 muchas veces, ¿no? El foli-12 y nos curamos un poco en salud. Bueno, solo. Vamos a ir un poco rápidos porque ya me dicen que estamos bastante mal de tiempo.
Jorge, una anemia frecuente hereditaria es la talasemia. ¿Qué es la talasemia? La talasemia, para resumirlo, sería una anemia o potencialmente anemia, porque hay pacientes que tienen la talasemia con anemia importante y otros que tienen lo que es el estado de portador o raco talasémico, que es lo más frecuente. Y es un tipo de anemia que se caracteriza por un déficit de la síntesis de los componentes de la hemoglobina, de las cadenas globinas de la hemoglobina. Vale, o sea que la hemoglobina son como 4, ¿no? Son cuatro cadenas y lo que hay un déficit en la síntesis de, esas de alguna de las 4. De alguna de las 4. Vale. Las cadenas de globina tienen un grupo hemo y en cada grupo hemo hay un átomo de hierro, ¿vale? Digamos que hay varios tipos, pero las más frecuentes son la alfa y la beta. En España la más frecuente es la beta-talasemia, que es el raco portador, que lo tiene hasta un 4% de la población, y la alfa, que está estimada en un 2%. La mayoría de personas que tienen talasemia no van a tener anemia o va a ser una anemia muy poco significativa que no les va a afectar en su día a día. Pero un grupo pequeño de ellos sí que pueden tener anemias severas que requieran tratamientos y seguimientos específicos en consultas desde muy pequeñitos. Porque, Pilar, hay varios tipos de talasemia, ¿no? Sí, como bien ha dicho Jorge, la hemoglobina está formada por unas cuantas proteínas, tiene que haber 4 y un poquito de hierro. Bueno, pues esas cadenas tienen su nombre: alfa, beta, delta y gamma. Perdón. Bueno, si falla la fabricación de la alfa, pues tendremos una alfa talasemia. Si falla otra cadena, pues tendremos beta talasemia. Luego existen las combinaciones. Pero vamos, lo más importante es que dependiendo del número de cadenas afectadas, eso va a afectar incluso a la supervivencia o simplemente vas a ser un portador. Y eso, pues a la hora de tener hijos, deberás de tenerlo en cuenta. Sí, eso ahora lo tenemos. Amalia, en atención primaria tenéis que ver un montón de talasemias con raco talasémico. Raco talasémico, ¿Y el diagnóstico es fácil? ¿Hacéis un diagnóstico fácil? ¿Cómo pues mira, lo hacéis? no resulta muy fácil. La verdad es que no resulta fácil. La verdad es que normalmente esta patología se suele derivar a hematología. Nosotros vemos otra serie de patología de anemias, pero las talasemias normalmente, yo tengo algún paciente y se lo suele tenéis confundir, vosotros. claro, se suele confundir con o sea, tiene el perfil del hemograma, es como una ferropenia, es como si fuera una anemia ferropénica. Efectivamente. Entonces, bueno, para diferenciarlo, normalmente pedimos los niveles de hierro, y cuando es una microcitosis no ferropénica, es decir, tienes hematíes pequeños, pero los niveles de hierro están bien, entonces sospechamos en talasemia. Sí. Muy bien. Y hay una situación que creo que es muy importante que lo sepan las mujeres que tienen este problema. Vamos a imaginarnos una chica, una mujer que tiene un raco talasémico, que hemos dicho, se junta con un varón y quieren tener hijos. ¿Es necesario hacer un estudio al varón para ver si tiene él también ese raco y que luego en el óvulo pueda salir una enfermedad más grave que la que tiene el portador? Yo lo recomiendo. Yo siempre lo recomiendo. Cuando nos derivan los rasgos talasémicos, fundamentalmente lo que hacemos, ya que son pacientes que no tienen nada, tienen una pequeña anemia, si es que la tienen, lo que hacemos yo lo que hago es darles consejos. Si son adolescentes, les digo, cuando tengas una pareja, es conveniente que se estudie él también. ¿Por qué? Porque se puede hacer consejo genético, decirle el riesgo que tiene de tener un niño enfermo. Y bueno, también luego se podría hacer algo preimplantacional, ¿vale? Pero eso ya sería en el caso de que... Ya es otra película, pero que sí que es conveniente. Sí, yo siempre lo recomiendo. Si alguien tiene es muy fácil, es hacer un hemograma. Ya. Porque se ve en el hemograma solo. Sí, lo tiene. Muy bien. Pilar, ¿qué es eso de anemia de enfermedad crónica que hemos citado antes? Eso le encanta al internista. Ellos con una anemia de enfermedad crónica ya echan una mañana. Hombre, para que se entienda bien, yo siempre le digo a los pacientes que si el cuerpo está demasiado ocupado en arreglar 18.000 cosas, es posible que falle en alguna de sus funciones. Entonces, si está utilizando muchos recursos para curarse de una enfermedad renal crónica, de un no sé qué, de una infección activa, de varias operaciones juntas, esa médula se va retrasando. Intenta fabricar cosas para cicatrizar, cosas para curarse, defensas. Pues al final, todos esos recursos acaban en que esa fábrica no tenga suficientes ingredientes.
El ejemplo también me ha gustado. No, es verdad. No, es que eso tiene muchos frentes y hay unos más urgentes que otros, ¿no? Vamos a ver, Amalia, ya nos has dicho que, por ejemplo, las talasemias las suelen mandar para estudio. ¿Y qué otros casos de anemia desde primaria pensáis que os trasladáis al hematólogo? Pues voy a empezar por qué tratamos nosotros. ¿Qué tratamos en primaria? Pues porque se pueden tratar de una manera fácil y se diagnostican con los medios que tenemos. Pues una anemia ferropénica, una anemia por sangrado menstrual, una anemia por enfermedad crónica. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa anemia no va, si el tratamiento de esa anemia no va bien, es resistente al tratamiento, o es otro tipo de anemia que necesitamos otros recursos para diagnosticarla, es cuando la tenemos que mandar. Ahora que has dicho lo de cuando trasladáis o enviáis a alguno, hay una cosa de la anemia ferropénica que se me ha olvidado y aunque estamos ya fuera de tiempo, quiero que me la... Por ejemplo, muchas mujeres que tienen reglas abundantes se les aconseja que 10 días al mes coincidiendo con la regla tomen hierro en comprimido. ¿Es correcto? Da igual que coincida con la regla. Sí, yo muchas Pero veces bueno, lo recomiendo como profilaxis. Es una profilaxis. Es una profilaxis. Sí, Eso es correcto. Eso, sí, sí, yo también lo hago, pero digo, lo he preguntado con miedo. Pero un apunte porque recientemente salieron estudios que precisamente incidían en que no por tomar más hierro y más continuo se absorbe mejor. De hecho, el cuerpo bloquea la absorción del hierro una vez que le llega mucho. Sí. Y hay estudios que comparan la toma de hierro a días alternos y obtienen mayor absorción de hierro las chicas que toman el hierro a días alternos que las que lo toman a diario. Eso es una cosa muy curiosa. Bueno, pues nada, cambiaremos la pauta. La pauta la cambiamos. Es bueno tener siempre especialistas, ¿eh? Son señores, pero algo aprendemos de ellos. Sí, aprendemos. Vamos a ver, me quedan más preguntas, pero como estamos fuera de tiempo, pero sí hay una que los que no somos hematólogos nos pasa muchas veces y a veces no sabemos exactamente qué hacer. Por ejemplo, Mercedes, una neutropenia. O sea, te encuentras ahí un paciente que tiene los leucocitos bajos y los neutrófilos un poco bajos. ¿Cuándo debemos mandarla al hematólogo? Pues es que ese es un jardín también para meterse, sí, es para echar un día. Pero vamos, cuando yo, así por resumir mucho, tienes que fijarte en la evolución de esa en el tiempo, en la evolución en el tiempo, si es crónica, o sea, si lleva 10 años así, hay gente que vive con los neutrófilos en el límite bajo. Entonces, a poco que le pase, un déficit de hierro incluso, baja un poquito los neutrófilos. Entonces, en el evolutivo del tiempo, si es crónica... Bueno, y se mantiene. Y se mantienen las cifras, no es necesario. Y luego, normalmente, la cifra que ponemos nosotros de corte es 1000 neutrófilos. Por debajo de 1000 neutrófilos ya es una cosa que se puede estudiar. Vale. Y la última, Jorge, hemos hablado de la neutropenia, la trombopenia. ¿Y qué es la pseudotrombopenia? Muy rápido, la trombopenia es el descenso del recuento de plaquetas por debajo de una cifra, que es 150.000. Y bueno, en el caso de que sea... Primero hay que confirmarlo, porque a veces las analíticas salen mal. Y un valor analítico solo no hace una enfermedad. Hay que confirmarlo y sobre todo si es progresivo, las plaquetas siguen bajando, o si hay síntomas acompañantes de sangrado, o otros síntomas, pérdida de peso, fiebre, malestar generalizado, se deben remitir. Las trombopenias pueden ser síntomas banales o pueden ser, digamos, un signo de alarma de enfermedad severa. Y respecto a la pseudotrombopenia es una cosa que pasa muy frecuentemente, de hecho lo tiene el 0,2% de la población, y es que los tubitos, cuando nos sacan sangre, siempre vemos que tienen como una lágrima, como una gota de un líquido abajo, que es un anticoagulante para que la sangre no se coagule. Pues las plaquetas de ciertas personas, ¿no?, de hasta el 0,2% de la población, reaccionan con ese liquidito anticoagulante y hacen que se aglutinen entre ellas, se hacen grumos y al pasarlos por el atonalizador no se cuentan como plaquetas. Y nosotros la vemos en la morfología. Hacemos una extensión de una gota de sangre, la miramos al microscopio y se ven todas las plaquetas hechas grumos. ¿Y cómo sabemos que es por el ECTA? Por este anticoagulante que lleva. Porque al sacar en otro tubo, el tubito azul de coagulación, con otro anticoagulante, se ve el recuento plaquetar normal.
Vale, vale. Pero una persona, por ejemplo, has dicho normal 150.000 y tú ves una persona que tiene 120.000, se lo repite y tiene 120.000 y siempre tampoco hay que hacerle... No es preocupante. No es preocupante. Por encima de 100.000 plaquetas, sería una cifra un poco puesta así para manejarnos, Sí. no es preocupante. No es preocupante. Salvo que sea algo progresivo. Empiece por 300.000, Ya. 150.000, 100.000, ahí hay que Yo estudiar. creo que en todo es el evolutivo del tiempo. Ya. Muy bien. Bueno, me dicen que nos hemos pasado 3 pueblos, pero bueno, entramos en los 5, 1 minuto para cada uno, para si alguna cosa se ha olvidado, puntualizar algo. Empezamos por ti, Pilar. Yo diría que la anemia no es una enfermedad, que hay que tener claro que es un signo de que algo pasa, que a veces puede ser grave, otras veces simplemente normal. Las menstruaciones abundantes, las enfermedades relacionadas con el tracto digestivo, todo eso y no comer bien es lo más frecuente como causa de anemia. Muy bien. Amalia. Eso quería decir yo, y yo creo que en esto hemos coincidido todos. La dieta es muy importante en la prevención de las anemias. Y creo que nos tenemos que concienciar todos, especialistas y no especialistas de hospital y de primaria. Quiero decir que nosotros insistimos, pero, en fin, hay que hacerlo más, porque efectivamente puede prevenirlas. En el fondo venís todos a mi terreno. Ya Vamos. Vamos a ver, Mercedes, tu minuto de oro. Nada, yo un poco recalcar lo mismo, que la anemia no es un diagnóstico final, sino que hay que buscar la causa y que a veces será proceso benigno y otra no tanto, entonces hay que investigarlo. Jorge. Nada, yo para terminar, pues decir que la anemia ferropénica es la más frecuente, pero es peculiar porque el hierro es un material muy valioso para el organismo, es fundamental para la vida y de hecho el cuerpo solamente sabe absorber hierro y no sabe eliminarlo, no existe ninguna vía de eliminación del hierro del cuerpo, es interesante. Y respecto al tratamiento de los pacientes con anemia, decirles que estén tranquilos, que sigan las pautas que le indique su médico de cabecera, que saben tratarlo sobradamente y que en el caso de que la anemia se acompañe de algún síntoma más preocupante, como por supuesto sangrado macroscópico o lo que decía antes Pilar, la sangre oculta en heces o fiebre, pérdida de peso, esos síntomas de alarma sí que deben hacer derivar a los pacientes a estudios más precoces y más especializados. Muy bien, pues yo creo que ha quedado un programa redondo, ¿eh? No como los hematíes. Pero no, un programa, no, es de verdad. Creo que la mayoría de las dudas o preocupaciones que tuviera la gente sobre la anemia se lo habéis dejado muy claro, así que os doy las gracias y, bueno, algún otro programa haremos sobre otro tema también interesante. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.